Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESAL. Estos seminarios contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Mental que se realiza en coordinación con la CONASAMA. El día de hoy estamos colaborando con Sedena, también colaboran en este seminario el INSTE e IMSS Ordinario. El tema del día de hoy es prevención y atención de accidentes y violencias y nos acompaña la psicóloga Nayeli Viridiana López Paredes. Ella pertenece al Centro de Atención y Tratamiento Integral con Perspectiva de Género, en donde actualmente se desempeña como jefa de servicio de psicología de género. Su alta en la Secretaría de la Defensa Nacional fue en mayo de 2011. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. En 2010 obtuvo la medalla al mérito universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en terapia familiar sistémica por el Centro para el Desarrollo Familiar y Personal Abriendo Camino. Y también tiene una maestría en Equidad y Desarrollo con la Universidad Anáhuac, Campus Norte. En el 2023 obtuvo mención honorífica de la maestría de Equidad y Desarrollo por la Universidad Anáhuac y también tiene un curso como instructora en Derechos Humanos por el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation del Comando Norte. Tiene diversos diplomados y cursos en materia de atención y prevención de violencia familiar y de género y cuenta con más de 10 años de experiencia como terapeuta y coterapeuta en el tratamiento psicológico para víctimas de violencia familiar, sexual y bullying, así como hostigamiento sexual y acoso sexual. Les recordamos a los participantes y a las participantes que al finalizar la ponencia pueden realizar preguntas y que si desean que activemos sus micrófonos pueden levantar sus manos y que también vamos a estar leyendo sus comentarios a través de redes sociales como Facebook y YouTube. Antes de iniciar con la ponencia, cedo la palabra a la maestra Alejandra Rubio, que nos acompaña en representación de la CONASAMA. Maestra Alejandra, no sé si quiere dar algún mensaje para iniciar con la sesión del día. Muchísimas gracias, doctora Cano. Pues a nombre de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, en particular del maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez y de la doctora Lucía Ledesma Torres, nuestra directora general en Políticas de Salud Mental y Adicciones, les agradecemos mucho su participación en esta importante sesión del Seminario Permanente de Salud Mental, que como ya dijo la doctora Cano, se lleva a cabo en colaboración entre el IMSS Bienestar y la CONASAMA. Para nosotros es muy importante esta colaboración en la cual se han sumado otras instituciones, como en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien representa la maestra Viridiana López, también como se mencionó, el ISSSTE y el IMSS Ordinario, entre otros. Pues maestra Viridiana, le agradecemos muchísimo y pues esto enfatiza la actual colaboración que tenemos con todo el sector y esperemos que esta sesión sea bastante productiva y nos deje muchos conocimientos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, maestra Alejandra. Ahora le cedo los micrófonos a la doctora María Cristina Rodríguez, que está en representación de la Coordinación de Programas Preventivos del IMSS Bienestar. Gracias, doctora Cano. Pues también a nombre del maestro Nemer Naime, coordinador de programas preventivos, bueno, pues sabemos perfectamente que el que se haya dedicado este mes a una de las prioridades en IMSS Bienestar como son accidentes, la atención a accidentes y violencias, pues también parte de que desde los servicios públicos de IMSS Bienestar debemos fomentar también una cultura de respeto, de igualdad y reconocimiento de la diversidad y que esto puede ser también a través de este tipo de estrategias educativas que nos llevan a operarizar de alguna manera que todos en el sector podamos conocer de estos temas para poder pues trascenderlos, ¿no? Llevarlos a una práctica y llevarlos también al conocimiento de nuestra población, porque al final, bueno, pues sabemos que para ellos estamos trabajando. Maestra Viridiana, también un agradecimiento
un fuerte y respetuoso abrazo reciba de nuestro coordinador. Muchísimas gracias por su participación y bueno, a la coordinación y en este caso de la coordinación de educación y enseñanza y a nuestro rector por siempre tener a bien hacer este tipo de convocatorias. Muchas gracias, doctora Cano. Maestra Alejandra Rubio, un fuerte abrazo y pues mucho éxito en la ponencia, maestra Viri. Muchas gracias, doctora Cristina. Maestra Viridiana, si quiere podemos iniciar. Cuando usted nos indique, puede compartir pantalla o iniciar con la interacción con las personas que ya se encuentran en la lista. Primero que otra cosa, muchas gracias al comité organizador, al INSTAT, al personal de la CONACAMA por esta invitación. Estamos muy contentos y muy agradecidos por permitirnos participar y pues, aportar un poco de la experiencia que tienen en materia de violencia. Y bueno, ha sido un reto cuando nos invitaron con el tema de accidentes y violencia. Un poco la pregunta era, un reto, cómo lo enlazamos, cómo lo plasmamos. Y creo que la forma que me pareció más correcta de unir estos dos temas que por sí mismos, como bien comentaba la maestra Cristina, pues es haciendo caso a la agenda pública en materia de salud y también en materia de derechos humanos. Si me permiten, entonces voy a compartir pantalla y quisiera preguntarle al personal que está aquí conectado con nosotros, a los participantes que están en esta liga o a través de YouTube, de Facebook. La pregunta inicial que yo les haría para abordar el tema de prevención de accidentes y violencia es, ¿qué entiendes tú por persona? Porque el tema de los accidentes y de violencia en particular es un tema de personas. Es un tema, dice la Organización Mundial de la Salud, que la violencia es uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel mundial, solamente en nuestro país. Yo empezaría preguntándote, ¿qué entiendes por persona? En lo que comparto, esperamos que alguien quiera darnos su respuesta. Como no veo, pediré al comité organizador si me pueden ir dando lectura de las participaciones que tenemos, y es que ya tenemos algunas. Sí, maestra, en cuanto recibamos respuestas, yo se las puedo ir leyendo. Nos dicen aquí en el chat, Lorena López, una persona es un ser humano como hombre o mujer. Idela nos dice, una persona es un ser humano con valores, sensibilidad, respeto, amor. Sofía Leiva nos dice, un ser vivo, bípedo, con inteligencia y conciencia. Excelentes respuestas y todas correctas. Justo eso, se ha hecho muchas posturas filosóficas, científicas, han intentado como dar respuesta a esto, ¿no? ¿Qué es una persona? Y un poco, pues cada quien desde su línea de intervención o de conocimiento, pues han dado respuesta a esta gran pregunta. Sin embargo, se ha llegado como a un gran consenso. Una persona es un ser bio, psico, social, ¿no? Algunas otras posturas incluyen la dimensión espiritual. Me voy a quedar con las primeras tres dimensiones. Una persona es un ser bio, es decir, es un ser vivo y que tiene una corporeidad. Y en particular esta característica de la persona, ¿no?, le permite, desde su corporeidad, tiene un sistema nervioso central, es decir, una cabeza que, según las neurociencias, y lo que se ha podido demostrar hasta este momento, es el ser vivo cuyas conexiones neuronales son más complejas, lo que permite que los procesos cognitivos sean más avanzados o más complejos que en el resto de los seres vivos. Esta característica esencial de la dimensión bio de la persona
le permite, lo que decía alguna de nuestras participantes, tener conciencia. No solamente conciencia de sí mismo, sino de lo que ocurre en el mundo exterior. Esta conciencia, además, le permite saber quién es. La segunda dimensión de persona es psico, que está íntimamente ligada a esta capacidad bio. Lo psico, como sabemos, hasta donde tengo entendido, la mayor parte de nuestro auditorio está compuesto por personal de psicólogos, ¿no? Esta dimensión psico tiene que ver con la capacidad del sistema nervioso central para pensar, ¿no? Tener conciencia, sentir en consecuencia de los pensamientos y las conductas que son consecuencia directa de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esta dimensión psico, entonces, permite que las personas entiendan quiénes son ellos y lo que hacen en el mundo y su función en el mundo. Ojo ahí, porque esta dimensión, tanto la bio como la psico, esta capacidad de razonamiento, está íntimamente ligado con el tema que me invitaron a participar. Y por último, la tercera dimensión de persona es social. Es decir, dicen algunas posturas que las personas nos convertimos en personas a través de la interacción con otras. Es decir, lo que yo soy, lo construyo, lo entiendo y lo defino a partir de la interacción con otras personas. Yo aprendí que me llamaba Viridiana porque en algún momento las personas alrededor de mí repetían esa palabra y entendí que era a mí. Permítanme compartir una experiencia. Alguna vez tuve un paciente que tenía 3 años. Me lo refirieron indicándome que tenía un problema de identidad. Así me dijeron, te vamos a traer a un niño de 3 años que tiene problemas de identidad. Cosa que de entrada me llamó la atención. Lo atendimos. La situación era un niño que acababa de entrar a preescolar y una vez que había entrado a preescolar, las maestras en su escuela le llamaban por su nombre en diminutivo. El niño se llamaba Pedro y las maestras le llamaban Pedrito. Pero a Pedrito no le gustaba que le dijeran así. El niño prefería, o más bien quería, que le dijeran Pedrito. Y es algo que alarmó profundamente a las maestras, porque lo que las maestras creían es que era un indicador de que este niño estaba siendo víctima de algún tipo de violencia en su círculo cercano. Razón por la cual mandan traer a los papás. Los papás lo que dicen es, pues no, en la casa lo tratamos bien. El papá, y ojo aquí, disculpe el auditorio si las palabras altisonantes resultan un poco incómodas, pero creo que vale la pena citar tal cual las palabras para dar el ejemplo que quiero o para explicar el punto al que quiero llegar. El papá lo que dijo fue, pues no le decimos así, yo a lo mucho le digo mi chingón, pero esa palabra no le decimos. Entonces, pues de entrada las maestras descartan la posibilidad, los papás así lo indicaron, pues de que pudiera estar viviendo este pequeño un tema de violencia. Y para, pues justamente no entrar en controversia, lo que hacen es decir, bueno, de todas formas tiene que ir a escuela, queda con nosotros. Y algo muy interesante que pasó es que, claro, que exploramos la dinámica familiar, pero lo significativo es que ambos papás trabajaban. Como en realidad en nuestro país es que ya cada vez más, tanto las madres como los padres trabajan, ¿no? Y pues eso hacía que pasaran, digamos, poco tiempo en la interacción con el pequeño. Quien cuidaba al pequeño era su hermano de 15 años. Y esta anécdota me da mucha risa porque justo el adolescente que estaba pues aprendiéndose las groserías, ¿no? O más bien explorando que podía hablar con groserías en el contexto social de manera abierta, pues iba por este pequeñito a la escuela y le decía, ¿cómo te fue, pendejito? ¿No? Vente, vamos a comer, pendejito. Vamos a hacer la tarea. Y usaba pues de manera muy recurrente esa palabra. Llegamos a la conclusión de que efectivamente Pedrito creía que se llamaba así. Un niño de 3 años pues no sabe que esa palabra pues es una palabra altisonante o que es pues alguna especie de insulto o que tiene que ver con alguna conducta de violencia, ¿no?
porque Maestra, maestra Viridiana, una disculpa. Lo que pasa es que ahorita que estuvo moviendo los audífonos, como que empezó a haber interferencia en el audio. Nos están haciendo los comentarios en las redes, entonces no sé, igual si preferiría cambiar de el audio de los audífonos al de la computadora. sí, disculpo, voy a entonces interrumpir un momento para poder cambiar el audio. Sin problema. Igual aprovecho para comentarle más respuestas que hemos estado recibiendo en redes sociales con relación a lo que nos explica sobre qué es ser una persona. Roberto Anzueto en Facebook nos dice: una persona es un ser biopsicosocial que tiene diferentes características que lo hacen único y diferente. Rocío Herrera nos dice: es un sujeto con derechos y obligaciones. Key Vega, un individuo sin importar su género, una persona que merece respeto. Una persona es un ser que requiere la sociedad para crecer. Y también nos dicen: una persona es un individuo sujeto a derecho y obligaciones. Estos son los comentarios que tenemos también en Facebook. Y si quiere, volvemos a hacer la prueba, a ver con el audio de su computadora. Ah, pero está apagado su micrófono. Listo, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ahora sí, vuelvo a compartir pantalla. Me resultan muy interesantes los comentarios que comparten las personas que nos están acompañando en esta transmisión, porque justo lo que decíamos hace un rato, ¿no? Hay múltiples formas de explicar qué es una persona. Es tan complejo que hay muchas respuestas, o más bien hay respuestas correctas desde diferentes aristas. Y lo que decíamos es que, pero el consenso ha llegado a la conclusión de que es un ser biopsicosocial. Hablábamos justo de la dimensión biológica, es decir, es un ser vivo que tiene de diferencia esencial con el resto de los seres vivos su capacidad de razonamiento, ¿no? Su comprensión. Y esta capacidad de razonamiento que depende directamente del sistema nervioso central le da la segunda dimensión, que es psico, es decir, la capacidad de razonamiento, de conciencia de sí mismo y del exterior. Y aquí entra lo que alguna de las personas que respondía compartía. Esta conciencia de sí mismo le permite tener un sentido de autoconciencia, pero también hacia adentro, a la parte interna, pero en la parte exterior, esta capacidad de comprender lo que pasa fuera de sí mismo le da un sentido moral, ¿no? Un sentido de la moralidad, es decir, lo que es correcto y lo que no. Y le dota desde su voluntad, desde su libre albedrío, ¿no? Le dota de esta capacidad de intencionar sus conductas. Entonces, compartía justo, ¿no?, que la tercera dimensión de persona es la parte social. Si vamos viendo, la dimensión bio posibilita la dimensión psico, que tiene que ver con este razonamiento, con esta conciencia que me permite o que está conectada directamente con las emociones y a su vez con las conductas, ¿no? Lo que hago para mí y hacia las demás personas. Y también esta segunda dimensión nos conecta con la tercera dimensión de persona, que es la parte social. Les compartía que justo nos convertimos en personas como tal, entendemos lo que significa mi ser persona, lo que se espera de mí. Por ahí nos decían algunas personas, es un ser hombre o mujer. Justamente entendemos nuestro ser hombre o mujer desde lo que nos enseñaron otras personas. Estaba compartiéndoles la experiencia de un paciente que tuve, que era un paciente preescolar de 3 años, que prefería que le llamaran, se llamaba Pedro, las maestras le llamaban Pedrito, pero él prefería que le llamaran Pendejito. Y entonces se explora y lo que se descubre es que así le llamaba a su hermano, que era su cuidador primario. El hermano era un adolescente,
para el que estas palabras altisonantes más bien eran como una novedad, no se lo decía en el sentido peyorativo con la intención de causarle algún daño, ¿no? Lo hacía porque le parecía, digamos, gracioso, aunque, ojo ahí, porque más adelante vamos a hablar justo sobre qué es la violencia, ¿no? Y todos los aspectos en los que hay esta problemática de violencia, ¿no? Para concluir la experiencia que estoy compartiendo, pues lo que identificamos es que este paciente pues estaba teniendo más bien un proceso de identificación con esa palabra, ¿no? Y él creía que se llamaba así. Él creía que se llamaba así porque su persona más cercana, porque la persona que estaba haciendo el proceso de la crianza, así le llamaba. No estaba tan acostumbrado, ¿no? O más bien prefería o creía que la forma correcta de llamarle en diminutivo, pues era pendejito y no Pedrito. Hubo que hacer un trabajo por ahí con la red de apoyo, principalmente con el hermano. Pero pongo este ejemplo justamente porque la tercera dimensión de la persona, es decir, que es un ser social, lo obtenemos, es decir, nos volvemos persona, nos convertimos en persona a partir de la interacción con otros seres de la misma especie, ¿no? Pero justo esta interacción con los otros seres de la misma especie, ¿no? Con otras personas que nos dicen quién soy, ¿no? Desde que me dicen te llamas Pedro o te llamas Juana o te llamas Alberto, no solamente me dicen así te llamas, los discursos, las narrativas de las otras personas me van enseñando lo que significa ser Pedro, ¿no? Los adjetivos calificativos de Pedro, lo que vale Pedro, y ojo ahí con lo que voy a decir, también lo que merece Pedro. Estas narrativas sociales en un proceso de construcción de la personalidad se van introyectando de tal manera que la persona pues tiene como referente más importante su ser, pues lo que aprendió de otras personas. Me es importante mencionar esto porque justamente lo que decía hace un momento, me resultó muy interesante el planteamiento, ¿no? De cómo ligamos el tema de violencia con accidentes. Y les decía, creo que la forma más correcta, desde mi punto de vista, es entender que tanto la violencia como los accidentes, como por ahí bien comentaba el personal de la Secretaría de Salud, pues son problemas de salud pública importantes en nuestro país, y yo les diría, según la Organización Mundial de Salud, también en el mundo, ¿no? En 2017, la Auditoría Superior de la Federación hizo una evaluación a la política nacional de igualdad de género en nuestro país. Y algo que se preguntaban es, ¿qué pasa o por qué pasa si ya desde 1945 que se crea la Organización Mundial de los Derechos Humanos, ¿no? La Organización de los Derechos Humanos, ¿por qué si desde ese año ya hay pues lineamientos, reglamentos, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aparte que se hizo 3 años después, y a partir de ahí una serie de lineamientos, ordenamientos, directivas, convenciones, leyes, etcétera, etcétera, tanto a nivel nacional como internacional? ¿Por qué si hay tantos lineamientos que hablan sobre la igualdad entre las personas, ¿no? Que hablan sobre no violencia? ¿Por qué es que sigue habiendo desigualdad? ¿No? ¿Por qué es que no alcanzamos lo que en la agenda pública le llamamos igualdad sustantiva? Y la conclusión a la que se llegó con esta evaluación por parte de la Auditoría Superior de la Federación es que no estábamos, a pesar de todo el marco normativo que ya se tiene en materia de igualdad y propiamente de violencia, no estábamos alcanzando la igualdad sustantiva por 3 cosas principales a los que la Auditoría Superior de la Federación llamó referentes de la desigualdad. El primer referente de la desigualdad son los estereotipos de género. Y aquí yo nuevamente vuelvo a invitar a nuestro auditorio a que nos digan qué entiendes por estereotipos de género. Como sé que tengo poco tiempo, pues me voy a adelantar, pero me encantará leerlos.
Los estereotipos de género, que son el primer referente de la desigualdad según la Auditoría Superior de la Federación, son ideas, creencias o representaciones sobre los atributos y cualidades que deben tener las mujeres y los hombres en una sociedad determinada. Es decir, son estas ideas, creencias o representaciones que nos dicen cómo se debe comportar un hombre, cómo debe actuar un hombre, cómo debe sentir un hombre, cómo debe verse un hombre, y lo mismo para las mujeres, ¿no? Obviamente estas ideas, que ya hablamos de las dimensiones de la persona, que están en la parte cognitiva, ¿no? Que están en el psico de la persona, pues están ahí en el sistema nervioso central, digámoslo así. Pero como la mayoría de las personas que estamos siguiendo esta transmisión sabemos, nuestros pensamientos están directamente relacionados con cómo nos sentimos. Es decir, son los que de alguna manera influyen de manera más directa en cómo me siento. Entonces, estas ideas, creencias, representaciones se convierten en emociones y a su vez en conductas. Y algo que nos enseñaron justo es, desde el principio de los tiempos, ¿no? Se hizo una división sexual del trabajo, que decía, las mujeres se tienen que comportar de una manera y tienen que tener características específicas, y los hombres de esta otra manera. Algo muy significativo de esa división sexual del trabajo fue que básicamente nos enseñaron que las mujeres y los hombres éramos algo así como contrarios, ¿no? Por ahí hasta hay un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? Nos enseñaron que éramos diferentes. Una manera que me parece muy clara de entender esto es específicamente hablando de psicología. En psicología sabemos que, o entendemos que tenemos 5 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Y si pensamos en cómo nos enseñaron a sentir a las mujeres y a los hombres, también nos enseñaron que las emociones no teníamos permiso de expresarlas socialmente de la misma manera. Tenemos claro que las emociones son humanas, pero a la hora en la que nos enseñaron cómo la persona, es decir, el humano, se tenía que comportar, pues nos dijeron, no, las mujeres tienen que comportarse diferente que los hombres. Entonces, cuando nos enseñaron la emoción miedo, ¿a quién se la enseñaron? ¿A quién le dieron permiso de expresarla abiertamente en sociedad? Abiertamente en sociedad nos dieron permiso a las mujeres de expresarla. Un hombre, desde esta idea de los estereotipos de género, que pretenda ser hombre, ¿no? Pues no tiene tanto permiso de sentir miedo. Hablando de la alegría, por ejemplo, hablando de la alegría, también nos dieron permiso de expresarla abiertamente en sociedad a las mujeres. La tristeza, de igual manera. El enojo, ese le dieron permiso de expresarlo abiertamente en sociedad a los hombres. Y para terminar, las emociones básicas, el amor o el afecto, nos dieron permiso a las mujeres de expresarlo abiertamente en sociedad. Si vemos, hablando solamente de las 5 emociones básicas, a las mujeres nos dieron permiso de expresar 4 y a los hombres 1. Y a partir de estos permisos sociales, ¿no? De estas ideas, creencias o representaciones sobre cómo se debe comportar y sentir un hombre y una mujer, pues claro, se construye la idea de que las mujeres pues son más emocionales. Y pues los hombres también sienten, los hombres también experimentan emociones con la misma intensidad, ¿no? Y con la misma posibilidad que las mujeres. La cosa es que socialmente hablando no tienen las mismas posibilidades. Estas ideas, estos estereotipos de género que construyen roles muy específicos, ¿no? Es decir, las tareas, funciones y responsabilidades que debe tener un hombre o una mujer, lo que nos indicaron es que a las mujeres en la sociedad les toca el rol reproductivo y de cuidado, ¿no? Tienes que ser mamá, tienes que ser ama de casa, tienes que ser esposa, tienes que ser cuidadora. Y eso corresponde al espacio social de lo privado, perdón. Cuando les enseñan a los hombres cómo tiene que ser un hombre, entre otras cosas le dicen, pues las mujeres son las emocionales, ¿no? Son las que tienen permiso de 4 emociones y tú, pues ya solamente te toca el enojo, ¿no? Y a mí me gusta mucho invitarlos a que reflexionemos, por ejemplo, cómo un hombre
con esta construcción estereotipada sobre cómo tiene que comportarse un hombre, cómo manifiestan o cómo expresan cuando tienen miedo. Los invito a reflexionar eso. ¿Cómo expresa un hombre el miedo? Yo he llegado a la conclusión, ¿no?, de que lo manifiesta como si estuviera enojado. ¿Cómo manifiesta un hombre con esta construcción estereotipada sobre cómo tiene que ser hombre? La tristeza, por ejemplo. Generalmente lo manifiestan como si estuvieran enojados, ¿no? Y entonces a los hombres les designaron las tareas, ¿no?, de proveer, de ser proveedor productivo, ¿no?, la parte del espacio público. Y públicamente tienen que ser fuertes, públicamente no pueden expresar emociones, públicamente no pueden expresar vulnerabilidad. Estos estereotipos de género que todos tenemos, todas, todos y todes tenemos, ¿no?, inclusive las personas de la comunidad están construidas desde los estereotipos de género, porque quedamos que una persona, independientemente de su elección sexual de pareja, ¿no?, de su identidad de género, independientemente de su construcción personal o su identidad, independientemente de eso, es parte de una sociedad. Y como sociedad nos enseñan estereotipos, nos enseñan cómo se debe comportar un hombre y una mujer. Entonces a los hombres les enseñan esto, que no pueden expresar emociones, que no está permitido expresar ninguna otra emoción más que el enojo. Por el contrario, como nos enseñaron que mujeres y hombres casi que éramos cosas contrarias, ¿no?, o especies contrarias, pues a las mujeres nos dijeron, tienes permiso de todas las emociones, excepto del enojo. Y si te enojas, estás loca, ¿no? Estás loca porque estás queriendo sentir esa única emoción que no te dimos permiso de sentir. Y si un hombre se pone triste o demuestra el amor de manera muy afectiva o demuestra el miedo, pues entonces no estás cumpliendo con lo que te dijimos que tenía que ser un hombre. Ojo, porque los estereotipos de género los reproducimos todas las personas, hombres y mujeres, y todas las personas de la comunidad. Nosotros les enseñamos a las otras personas cómo también se tienen que comportar. Y en ese sentido, cuando un hombre o una mujer no cumplen con estos estereotipos de género, no desarrollan estos roles esperados para el sexo con el que nacieron, como sociedad se los demandamos. Si vemos a un hombre triste, preocupado, angustiado, lastimado porque rompió con una persona con la que estaba enamorado, entonces le demandamos que sea fuerte, le demandamos que no llore, le demandamos que no sienta. Y eso genera que la única forma socialmente aceptada o la forma socialmente aceptada más correcta para que los hombres expresen alguna otra emoción que no sea enojo es a través del consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas. Resulta significativo entonces que este primer referente de la desigualdad, los estereotipos de género, permean toda la dinámica de las interacciones humanas. Me parece muy interesante esta estadística, la estadística de funciones registradas que publicó el INEGI en 2024, y si ustedes me siguen en esta tabla, nos vamos a dar cuenta que en las principales causas de muerte divididas por sexo, según el INEGI, en el periodo de enero a julio de 2023, las principales causas de muerte para ambos sexos, las primeras tres son similares. Pero justamente hablando de los hombres, la cuarta principal causa de muerte son los accidentes. Y ojo ahí, accidentes automovilísticos asociados a consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Por el contrario, en el ranking de las principales causas de muerte de mujeres, los accidentes ocupan el lugar 8. ¿no? Además, el número de personas fallecidas por accidentes específicamente, los hombres fueron 14,858, mientras que las mujeres fueron más de 10,000 casos menos. Esto es significativo porque justo las principales causas de accidente de los hombres en México son el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Es decir, estas
drogas socialmente aceptadas o no, mediante las cuales solamente a través de ellas se justifica que un hombre pueda expresar cualquier otra emoción que no sea enojo. También es significativo la sexta causa de muerte de los hombres. La sexta causa de muerte en los hombres son agresiones, son homicidios, es decir, violencia. Y la violencia también está directamente asociada con el tema de los estereotipos de género. Porque los homicidios generalmente, o al menos hablando de estadística, generalmente quien mata a otros hombres, ojo, son otros hombres. Sé que esta parte del discurso de género es muy controversial y me parece que es muy controversial porque, como decía hace un momento, todas, todos y todes estamos interpelados por la construcción social de género. Todas, todos y todes somos educados con estereotipos de género, ¿no? Y desde estos estereotipos que todas las personas tenemos introyectadas, pues podemos tener nuestra propia postura respecto de qué tan válido es que decir que son los hombres los que matan a los hombres y que son los hombres los que matan a las mujeres. Entiendo que es una postura muy controversial, sin embargo, para efectos de esta presentación, lo que yo les diría es, más allá de quién comete los homicidios, ¿no? ¿Qué sexo tiene la persona que comete los homicidios? Lo cierto es que según este ranking nacional, los hombres mueren más por accidentes que las mujeres y los hombres mueren más por agresiones, específicamente homicidios, que las mujeres, ¿no? Maestra Viridiana, tenemos varios comentarios. La mayoría son sobre lo que ya nos estuvo explicando, de los roles de género. Por ejemplo, Eduardo nos comenta creencias o expectativas sociales rígidas y compartidas acerca de las características, roles, comportamientos que deben adoptar las personas en función de su sexo. En redes sociales, con relación a los comentarios que nos hacía sobre a cómo reaccionan los hombres cuando sienten enojo. Nos dicen, cuando tienen miedo, nos dice Roberto, cuando tenemos miedo, generalmente reaccionamos de manera agresiva o con el consumo de alcohol, escondiendo nuestro sentir. Y no mostramos llanto ni lenguaje corporal porque muestra debilidad. Juana Martínez nos dice, reaccionan con enojo, gritos, y esa es la forma de desahogar su tristeza. Nos comentan también que muestran histeria, y un comentario que nos hace el doctor Eduardo Javier López, que me parece muy acertado, es que los estereotipos de género encadenan talentos y amputan oportunidades. Dictar quién puede ser en función del sexo es amputar la humanidad. Correcto. Gracias por compartir esto a todos y todas, porque justo lo que deja ver es que las personas, hablábamos inicialmente de personas, las personas nos construimos como tal, construimos nuestra identidad, desarrollamos nuestras narrativas a partir de lo que aprendemos de otras personas, desde nuestra dimensión social, ¿no? Y justo nos enseñan que si yo nazco con vagina, entonces me tengo que comportar de una manera específica. Y si nazco con pene, entonces me tengo que comportar de una manera específica. Y como de manera acertada decía el doctor, amputamos a la persona, amputamos posibilidades, ¿no? Les decía que la Auditoría Superior de la Federación hace este análisis, hace este estudio de por qué, pese a todas las políticas públicas, la normatividad que ya está en materia de igualdad, ¿no? En materia de prevención y atención de violencia, por qué, pese a eso, no estamos alcanzando la igualdad sustantiva. Y entonces, la primera causa de la desigualdad que se identificó fueron justo estos estereotipos de género, ¿no? Justo esta limitación para que la persona pueda desarrollar todas sus potencialidades como lo desee y de acuerdo a sus capacidades.
y a sus elecciones, además. Y esto tiene como consecuencia, ¿no?, una serie de interacciones sociales que concluyen o que son muy significativas, por ejemplo, en este ranking de las principales causas de muerte de hombres y mujeres. Resulta que sí, los hombres se mueren más, ¿no?, por accidentes desde estos estereotipos, ¿no?, que en el fondo profundo de estas problemáticas sociales tan delicadas, ¿no?, que en el fondo profundo de estas problemáticas sociales tan costosas a nivel humano y económico, pues están los estereotipos de género, justamente. En este mismo estudio que hace la Auditoría Superior de la Federación, lo que dice es el segundo referente de la desigualdad, es decir, la segunda causa de por qué no estamos alcanzando la igualdad sustantiva, es la discriminación. De acuerdo con la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación de nuestro país, la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular los derechos humanos y las libertades por cualquiera de los motivos que estamos viendo en morado, por estado civil, por color de piel, origen étnico, origen nacional, racional, homofobia, xenofobia, preferencias sexuales, discapacidades, embarazo. Es decir, toda la discriminación básicamente es voy a hacer una pequeña pausa porque quiero preguntarles si están pudiendo visualizar mi pantalla. Ahorita no estamos viendo las diapositivas, nos quedamos en la del ranking de causas de muerte. Y de hecho tenemos una pregunta con relación a ese ranking, maestra. Nos decía Ana Cristina que si el suicidio está contemplado dentro del rubro de accidentes o esa parte en este ranking. Esa parte en ese ranking, pero qué buena pregunta, Ana Cristina. Voy a volver a compartir pantalla, porque justo el suicidio no está contemplado en este ranking. Sin embargo, las estadísticas o los números en materia de suicidio específicamente, lo que indican es que si bien las mujeres intentan de manera más frecuente el suicidio, quien más lo consuma son los hombres, ¿no? Y otra vez, aquí estamos hablando de un problema que de fondo tiene los estereotipos de género, porque las mujeres, como socialmente tenemos permitida la expresión de las emociones, existe más posibilidad, y así es como está documentado en diversos estudios, las mujeres piden más ayuda. Por lo tanto, logran poder expresar sus emociones, desahogarse o acceder a redes familiares o sociales de apoyo porque tienen posibilitado pedir ayuda. Por lo que respecta a los hombres, desde estos estereotipos de género, como no tienen permitido expresar ni pedir ayuda, terminan consumando los suicidios con mayor frecuencia que los hombres. Sin embargo, en este ranking que les estoy presentando, no se alcanza a visualizar los suicidios y no están considerados en el rubro de accidentes. Continuando con mi presentación, les decía que según este estudio que hizo la Auditoría Superior de la Federación en 2017, que es el estudio más reciente que tenemos en materia de igualdad, ¿no? Lo que dicen es la segunda causa principal de la desigualdad en nuestro país es la discriminación. Les leía justo la definición que viene contenida en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de nuestro país, ¿no? Y lo que dice esta definición es que pues es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, ¿no?, que tiene por objetivo o resultado restringir, obstaculizar, impedir, menoscabar o anular derechos humanos y libertades por cualquiera de los motivos que espero que ahora sí estén pudiendo ver en morado, ¿no?, por su estado civil, por su color de piel, por su origen étnico, origen nacional, por su identidad, por misoginia, por sus antecedentes penales, por edad y, ojo ahí, por género. A mí me gusta decir que la discriminación es un problema social que se da por la creencia
¿no? Es decir, ojo, otra vez estoy hablando de cogniciones, por la creencia de las personas de que las personas de las que hablábamos al principio, es decir, las personas humanas, ¿no? La raza humana, de que las personas tenemos categorías de valor, ¿no? La discriminación es un problema social que se da por la creencia de que las personas valemos diferente, ¿no? Que, no sé, voy a poner ejemplos como los socialmente más conocidos o aceptados o manifestados, ¿no? Que las personas de piel clara valen más que las personas que tienen piel morena, que las personas afrodescendientes tienen un valor social, ojo, menor al que tienen las personas de color claro, ¿no? Que las personas heterosexuales tienen un valor social más alto que las personas de la comunidad LGBTIQ+. Pero justamente lo que dice la Auditoría Superior de la Federación es el segundo problema social más grave que dificulta que como país estemos alcanzando la igualdad sustantiva, es decir, que las personas sí podamos acceder a los mismos derechos, oportunidades que la sociedad tiene, es la idea de que las personas valemos diferente, que las personas tenemos categorías de valor. Y justo la tercera causa identificada por la Auditoría Superior de la Federación por la cual no estamos alcanzando la igualdad sustantiva como país es la violencia, pero específicamente la violencia contra las mujeres. Dice la UNICEF que violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, para expresarse o para imponerse a otras personas contra su voluntad. Hay muchas definiciones de violencia, pero yo les voy a pedir que pongan atención a esto, ¿no? Así como hay muchas definiciones de persona, hay muchas definiciones de violencia, pero el consenso llega a la conclusión de que violencia es un acto deliberado, es decir, un acto intencional con el fin, ojo, de someter, controlar o lastimar a otra persona o grupo de personas. Estoy hablando de la definición genérica de violencia. Violencia es toda acción u omisión que tiene por objetivo controlar, someter o lastimar a una persona o grupo de personas. Y dice este estudio que les estoy presentando que la tercera causa principal por la que no estamos alcanzando la igualdad es específicamente todo eso que se hace para controlar, someter o lastimar a las mujeres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 5, lo que dice es que violencia contra las mujeres es cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito público como en el privado. Pero volvemos a la definición, digamos, genérica de violencia. Es toda acción u omisión que tiene la intención de controlar, someter o lastimar. La misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que esto que se hace para controlar, someter o lastimar puede hacerse de muchas formas. Y estas formas la ley le llama tipos. Uno de los tipos que menciona la ley es violencia económica. Es decir, se puede controlar, someter o lastimar a través de lo económico. La misma ley dice, también se puede someter, lastimar o controlar a través del patrimonio. Y ojo ahí porque en ocasiones solemos confundir la violencia económica con la patrimonial. Básicamente, cuando estamos hablando de patrimonial, estamos hablando de bienes. Pero ojo, bienes no nada más se refiere a la parte de una casa o de un vehículo. Por ahí, por ejemplo, tuve un caso de un paciente de la comunidad LGBTIQ+, cuya pareja le quemó su título y cédula profesional. Este es un ejemplo no tan común de violencia patrimonial. No era una casa, no era un carro, pero era parte de su patrimonio. La otra forma, otro tipo del que habla la ley para poder ejercer, para controlar, someter o lastimar a las personas es lo psicológico, ¿no? Puedo causar cualquiera de estos efectos a través de lo psicológico. Los más comunes son, pues, hacer bromas hirientes, menospreciar a una persona, devaluar su valor o su autoconcepto, ¿no?
Pero, por ejemplo, la misma ley señala como una manifestación de violencia psicológica la celotipia. Otra forma, otra manifestación de violencia del que habla la ley, me voy a saltar esta de interpósita persona de manera intencional y en un momento regreso a ella, ¿no? Otra forma es lo sexual, es decir, se puede lastimar, someter o controlar a través de lo sexual. Y lo mismo a través de conductas físicas. El 26 de enero del 2024 se hizo la última reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en esta última reforma se adiciona este sexto tipo de violencia que le llaman violencia a través de interpósita persona. Lo que dice la ley es que se puede controlar, someter o lastimar a una persona utilizando a otra persona. Un ejemplo muy común es cuando hay alguna situación de violencia entre dos personas que tienen hijos o hijas y se utilizan a estas terceras personas para generarle daño a la contraparte, digámoslo así. La misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo que dice es, todas estas manifestaciones, de las que ya hablamos de manera breve, ¿no?, pueden darse además en diferentes contextos. Por ejemplo, puede haber violencia física, sexual, económica, patrimonial, psicológica, a través de interpósita persona en el contexto de la comunidad. Puede haber todos estos mismos tipos en el contexto familiar. Lo mismo en el contexto, ojo, digital y mediático. Esta modalidad de violencia de la que habla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se adicionó en 2020 con la famosa Ley Olimpia, ¿no? A mí me gusta aclarar que la Ley Olimpia no es una ley. En realidad es un conjunto de reformas a una serie de leyes, incluida esta, la de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en donde en esta reforma lo que se hace es reconocer que se puede ejercer violencia aún a través de los medios digitales o de los medios de comunicación. También el único tipo de violencia que no puede ser ejercido en esta modalidad, pues es la física. Todos los tipos de los que hablamos antes también pueden presentarse en el contexto laboral y o docente, en el contexto de la política, por supuesto, y en el contexto de las instituciones. La ley dice o contempla dentro de las modalidades la violencia feminicida. Y ojo aquí porque yo misma y muchas personas me han cuestionado, oye, pero ¿por qué si el feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, por qué no está en tipos, ¿no? ¿Por qué es una modalidad? Y lo que creo que vale la pena entender de por qué la violencia feminicida está en la modalidad es porque desafortunadamente las cifras indican que en nuestro país en promedio 10 mujeres mueren, ¿no?, a causa de feminicidio al día. Y en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hace una recomendación a nuestro país en donde dice, ojo México, ¿no? Este es un problema serio en tu país, ¿no? Las mujeres no se están muriendo por las mismas razones que los hombres. Las mujeres las están matando, ¿no? Y tiene que haber políticas públicas específicamente encaminadas a proveerles a las mujeres, asegurarles a las mujeres su pleno acceso a los derechos y libertades sociales igual que los hombres. Y dentro de estos derechos y libertades sociales está el derecho a la seguridad. El máximo bien jurídico tutelado es la vida, ¿no? Entonces, como Estado, México, tienes que proteger el máximo bien jurídico tutelado de las mujeres. Y con base en esa recomendación es que se integra la violencia feminicida en las modalidades de violencia. Me es muy importante decirles que independientemente del tipo de violencia, es decir, del cómo, ¿no? Porque los tipos son el cómo yo controlo, someto o lastimo a otra persona. Independientemente del cómo te controla, someta o lastime, o del contexto en el que lo haga, las consecuencias, la violencia siempre tiene consecuencias. Siempre. Por supuesto que la intensidad de las consecuencias
depende de una serie muy amplia de cosas que por temas de tiempo no es posible desarrollar aquí. Pero bueno, tiene que ver con intensidad, tiene que ver con características de personalidad, tiene que ver con qué tan cercana era la persona que ejerce la violencia y una serie más amplia de cosas. Sin embargo, e independientemente de eso, la violencia siempre tiene consecuencias. La Organización Mundial de la Salud en 2014 hizo un estudio al que determinó violencia y salud mental, y lo que dice es que las consecuencias principales de la violencia pueden dividirla como en 4 rubros, ¿no? Las principales consecuencias físicas son moretones, hinchazón, lesiones musculares, quemaduras, fracturas, trastornos del aparato digestivo, ¿no? Que incluyen el síndrome de colon irritable, la colitis, la gastritis, ¿no? Todas las citis gástricas. Y ojo, la disminución de las funciones físicas, incluida la fatiga, ¿no? El ser una persona receptora de violencia, ojo, no estoy hablando ya de mujeres, estoy hablando de personas. Una persona que es receptora de violencia, ¿no? Puede tener estas características, y las más comunes en el nivel físico, ¿no? Son estas. Las más comunes en el nivel sexual son enfermedades de transmisión sexual, disfunción sexual, trastornos del aparato genital, embarazos no deseados y abortos. A nivel cognitivo, ojo, porque a veces creemos, malamente, que la violencia solamente es violencia cuando hubo golpes. Solamente es violencia cuando hay hematomas, fracturas, formas evidentes físicamente de decir, bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está la evidencia. Sin embargo, ¿no? La violencia no siempre genera consecuencias físicamente visibles, ¿no? Y ojo, tampoco psicológicamente identificables. No, a veces no entendemos, pero la violencia, el estar sometido a una dinámica de violencia, genera alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Genera una producción excesiva de adrenalina que a su vez, y cuando la violencia es continuada, repetida por periodos prolongados de tiempo, adrenalina que se convierte pues en una producción muy alta de cortisol y que puede ocasionar problemas cognitivos severos, ¿no? Los más comunes, según la Organización Mundial de la Salud, son problemas de atención, alteraciones de la concentración, alteraciones de la memoria, insomnio y retrasos, ojo, retrasos del desarrollo cognitivo. Y, de acuerdo con este estudio, las consecuencias psicológicas más comunes de la violencia son ansiedad, depresión, ojo, trastorno de estrés postraumático. Antes creíamos que trastorno de estrés postraumático solamente le daba a las personas que habían estado sometidas a situaciones de guerras o de situaciones sociales o de, no sé, algún accidente como las Torres Gemelas o algún evento social como el derrumbe de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Pero una persona que está sometida a violencia de manera repetitiva, constante, por periodos prolongados de tiempo, puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Dentro de los más comunes, de las consecuencias psicológicas más comunes, también están los trastornos de adaptación, las fobias, baja autoestima, culpa, vergüenza y, ojo aquí, desesperanza, ¿no? Sabemos que la desesperanza es este estado en el que una persona su razonamiento o su cognición le hace creer que no tiene posibilidades de salir de la situación problemática en la que se encuentra y por lo tanto, ojo, el estado de desesperanza es el previo a la ideación suicida y a los intentos suicidas. Por supuesto, a los suicidios consumados. Entonces, es importante no dejar de ver que la violencia es un problema de salud pública grave, ¿no? Es un asunto que está en las agendas públicas de salud y de derechos humanos porque es un asunto de vida o muerte. Ahí. Lo que dice la Auditoría Superior de la Federación es que estas 3 problemáticas sociales que por sí solas son muy graves, están dificultando que, a pesar de que hay un montón de leyes que ya deja claro que las personas en México valemos igual, ¿no? El artículo 1 constitucional habla justamente sobre la prohibición de la discriminación, que es el segundo referente de la desigualdad. Y el 4º artículo constitucional habla justamente sobre igualdad.
E independientemente de que nuestro máximo recurso jurídico en México y en un montón de leyes, reglamentos, normativas nacionales e internacionales ya dicen y dejan claro que la discriminación, la violencia son cosas que socialmente no están aceptadas, permitidas y que además van a ser sancionadas, pues independientemente de que ya está por ahí escrito, no lo estamos alcanzando porque seguimos construyéndonos como sociedad a partir de los estereotipos de género, porque seguimos asumiéndonos como personas creyendo que las personas tienen niveles de valor. Y desde esta creencia de que las personas tenemos niveles de valor y que las mujeres y los hombres valemos diferente, entonces no estamos posibilitando que haya interacciones de persona, interacciones humanas igualitarias, ¿no? Nos relacionamos desde el ejercicio de la violencia. Algo muy interesante es que justo esta problemática social está puesta en la agenda pública, es importantísimo atenderlo. Si yo soy psicóloga, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, personal que atiende a una persona, y ojo, no necesariamente en materia de salud, ¿no? Puedo ser una persona que se dedica a la atención al cliente, ¿no? El tema de los estereotipos de género, como decía hace un rato, nos interpela a todos. Si yo entiendo que las personas no tenemos categorías de valor, posibilito desde mi trinchera que haya más igualdad entre mujeres y hombres. Pero específicamente hablando de una persona que se dedica a la atención en materia de salud mental, yo lo que les diría es, lo primero que tenemos que hacer para dar una atención clínica correcta, adecuada, funcional, es revisar nuestros propios estereotipos de género, porque a veces creemos que solamente es problema el tema de la violencia cuando el motivo de atención es tal cual violencia. Pero lo que yo les diría es muchos de los motivos por los cuales un paciente llega a consulta psicológica tiene de fondo un tema o de violencia o de estereotipos de género, ¿no? Y hablando justamente de esta agenda pública, ¿no? Que ha posibilitado y que cada vez hay un discurso que posibilita más la idea de que las personas no tenemos categoría de valor, de que las mujeres y los hombres no valemos más o menos y que la violencia es una conducta que no debemos permitir como personas. Por ahí, anteriormente, una marca de cervezas muy conocida, Tecate, no le estoy haciendo promoción a Tecate, pero esta cerveza hizo su publicidad o basó su publicidad o tenía basada su publicidad justo en temas de estereotipos de género, ¿no? Y entonces hacía mucha alusión a que un hombre muy hombre tenía que ser violento, un hombre muy hombre tenía que ser hipersexual, un hombre muy hombre tenía permiso de ejercer violencia, ¿no? Y justamente toda esta agenda pública, todo este discurso, toda esta comprensión de que las personas no tenemos categoría de valor, hoy posibilita que Tecate saque comerciales que digan que les quiero compartir. Es esta información que les quiero compartir. Maestra Viridiana, el video tiene audio, ¿verdad? Sí. ¿Puede dejar de compartir pantalla? Es que al seleccionar compartir, en Teams aparece el compartir contenido y al lado tiene una opción que dice incluir sonido. Hay que activarla porque si no, no escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Lo voy a volver a compartir. Estamos por terminar por ahí a los organizadores para que no me corran. No se preocupe. Bien. Del acceso a un hombre no lo define su fuerza, su imagen, su valentía, su coraje, su rudeza, ni su orientación sexual. A un hombre lo define como trata a una mujer.
si no la respetas. Tecate no es para ti. No queremos que nos compres. Ojalá nunca nos encuentres. Tú no eres de los nuestros. Tecate, por un México sin violencia contra la mujer. Evite el exceso. A un hombre. Quiero terminar mi participación diciendo que los estereotipos de género en realidad son un problema serio, ¿no? Que da pie, que posibilita, que se vuelve el caldo de cultivo perfecto para que la violencia siga siendo un problema social tan grave, tan complejo y tan caro. Y que la violencia siempre es un asunto de vida o muerte, ¿no? De vida o muerte porque en el ejercicio de la violencia, como ya vimos en el ranking de principales causas de muerte de hombres y de mujeres, de vida o muerte porque hay asesinatos, porque hay feminicidios, pero también de vida o muerte porque la violencia, como siempre, genera consecuencias. Si no se atiende, si no se pide ayuda, nos puede llevar a un estado emocional, mental tan delicado que sea yo quien decida no continuar con la vida, ¿no? Invitarlos a que este tema de la perspectiva de género no solamente es para las personas que compartimos el discurso feminista, ¿no? Este tema de la perspectiva de género debería volverse el referente desde el cual parte la atención que yo proporciono a mis pacientes. Porque si yo no trabajo con mis estereotipos de género, porque si yo no reviso mis propias telarañas mentales asociadas a los estereotipos de género, el tipo de atención que yo pueda proporcionar a los pacientes sí o sí va a estar sesgada. Les agradezco mucho su atención, su participación. Quedo abierta a las preguntas y atenta a las indicaciones. Hola, hola. Muchas gracias, maestra Viridiana. Le recordamos a las personas que están viendo la transmisión en vivo que pueden hacer preguntas a través del chat de las redes sociales o también aquí en la sala de videoconferencia de Teams. Si desean que activemos sus micrófonos, solo tienen que levantar sus manos para que les podamos dar los permisos. Muchas gracias, maestra, por la ponencia. Gracias. Fue muy interactiva, todas las personas estuvieron participando mucho durante la sesión y ya tenemos algunas preguntas. Nos dice aquí en Teams, nos preguntaba Christopher Porquecho Pérez, ¿el bullying puede calificar como violencia interpositada a personas si se incluye en un grupo para agredir a alguien? Perdón, no escuché bien la pregunta. Entendí que si se puede calificar como violencia a través de interpósita a personas, ¿sí qué? El bullying, si el bullying puede clasificarse dentro de este tipo de violencia, si influye en un grupo. Sí, lo que yo diría es que la violencia, al menos hablando de los cómo, ¿no? Es decir, de los tipos, generalmente no es exclusiva, ¿no? Generalmente cuando hay una dinámica de violencia, encontramos muchos tipos interactuando en esa dinámica, ¿no? Puede haber violencia física y además psicológica y además económica y además a través de interpósita persona. Perdón. Lo que sí es que hablando de modalidades, el bullying es este ejercicio de violencia en el contexto docente, ¿no? Pero sí podría incluir o podría contener el tipo de a través de interpósita persona. Sin embargo, yo lo que les diría es generalmente no viene una sola violencia exclusiva en una interacción donde hay ejercicio de violencia. Muchas gracias, maestra. También nos están preguntando si también la violencia vicaria se relaciona con este tipo de violencia. De hecho, sí. De hecho, la violencia vicaria, desde el punto de vista jurídico, es esto, ¿no? Violencia a través de interpósita persona.
Tenemos muchos comentarios de agradecimiento. Nos dicen Gabriela Leticia, excelente y muy útil información de consulta día a día. Norma Arce, gracias por la ponencia, me gustó mucho, es de mucha ayuda para poder detectar a una persona con riesgo. Paco Lugo nos dice en Facebook, muchas gracias por compartir, gracias a CIESADI, en Bienestar con la SAMA y a la doctora Viviana también, mi agradecimiento por compartirnos sus conocimientos, fue muy interesante, que tengan muy buena tarde. Y nos están viendo de muchas partes de México, nos comenta Juana Martínez, considero que es muy importante que al entregar la cartilla de la mujer, las personas conozcan el violentómetro para evitar la violencia física e incluso prevenir otras condiciones como el suicidio. Justo respecto de este último comentario que acaba de leer, maestra, ¿no? Decir, sí, justo a eso me refería con que la violencia es un asunto de vida o muerte, ¿no? Es un gran trabajo por parte del Instituto Politécnico Nacional haber logrado este violentómetro que nos permite ver, creo yo, de una manera muy gráfica, muy fácil, que violencia no solo es golpes, ¿no? Porque a veces creemos eso, que nos permite ver de una manera muy gráfica y muy fácil que la violencia requiere ser atendida, ¿no? Que requiere no minimizarse, que requiere evidenciarse para poder atender problemas sociales graves como el suicidio, ¿no? Graves como el feminicidio, graves como los accidentes. Gracias, maestra. Nos dice Carlos Luna, otra vez en YouTube, con relación a la pregunta de la violencia vicaria, nos dice que si existe alguna relación entre el tipo de violencia que se ejerce con mayor frecuencia o intensidad y la posición socioeconómica. Sí hay estudios que se han realizado respecto a eso, ¿no? Lo que se dice es que, o lo que se está documentando es que es más frecuente que las personas con nivel socioeconómico medio alto, ¿no? Ejercen más violencia de tipo psicológica, económica, ¿no? Y que en los estratos sociales medio bajo, ¿no? La violencia que se ejerce con más frecuencia es física. Sin embargo, lo que yo les diría es que los estudios no siempre son tan certeros, ¿no? Está un poco sesgado en el sentido de que hay ciertos sectores de la población que tienen mayor posibilidad, ¿no? Tienen más posibilitado desde su cognición, desde su posición socioeconómica, cultural, pues la cultura de la denuncia, ¿no? Por lo tanto, ciertos sectores pues denuncian la violencia o identifican la violencia más allá de la física y es la razón por la que logran ejercer alguna denuncia o alzar la voz ante otros tipos de violencia que no son física necesariamente. Gracias, maestra. Tenemos otro comentario en YouTube que dice, excelente tema y ponencia. Son problemas de salud pública de suma importancia. Felicidades y saludos desde Tabasco y Bienestar. Maggie Cernas, gracias. Fue un tema extraordinariamente claro. Muchas gracias por la información presentes desde Nayarit. También nos pregunta Gabriela Leticia González, ¿a dónde nos podemos acercar si detectamos a alguna persona cercana en riesgo de violencia para poder apoyar a otra mujer que no tenga el valor de denunciar? Híjole, qué buena pregunta. Todas las entidades federativas de nuestro país tienen su propio programa público en materia de prevención y atención de violencia. Tienen sus propios organismos que varían en nombre, pero sus propios organismos, tanto jurídicos como de atención médica psicológica, que atienden a la población que está viviendo una situación de violencia. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México tiene toda una infraestructura que lleva a cabo a través de
unos centros que se llaman Lunas de la Ciudad de México, ¿no? Pero todas las entidades federativas tienen centros de justicia especializados en delitos contra la mujer, ¿no? Y en esos centros, pues, dan atención jurídica. Los DIF, por ejemplo, pues, por supuesto, proporcionan atención médica, psicológica. Lo que yo diría es, si yo soy una persona que quiere ayudar a alguien que conoce o que quiere, lo primero que tengo que hacer es no hacerle caso a mis estereotipos de género, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es escuchar activamente, sin juzgar, como dice el challenge tan famoso, ¿no? Escuchamos pero no juzgamos, y porque no todas las personas que están viviendo una dinámica de violencia están listas para recibir ayuda, ¿no? Ojo, eso no significa que no la necesiten, pero es más posible que ellas acepten la ayuda, pidan la ayuda, ¿no? Recurran a la ayuda cuando no se sienten juzgadas de entrada, ¿no? Algo que ayuda a que alguien que no quiere o no está preparado para recibir ayuda en ese momento, en algún momento la pida, es proporcionar la información, es posibilitarle que pueda hablar, ¿no? Que se pueda desahogar, que se pueda acercar a mí si se encuentra en una situación de riesgo, sin decirle, pues, eres tonto, eres tonta, te gusta que te traten mal, etcétera, etcétera, porque ese tipo de comentarios de entrada cierran los canales de comunicación, y para aquellas personas a las que les cuesta o les está costando pedir ayuda, pues a veces hasta les imposibilita creer que pueden acceder a la ayuda en algún momento. Espero haber respondido la pregunta, perdón. Sí, tenemos más comentarios, pero con relación a esto que comentaba ahora, les recordamos que tenemos muchas sesiones en CIESAVI sobre violencia de género, también cómo dar consejería, y sí es muy complicado cuando nos ha tocado estar en atención a las personas directamente en los centros de salud, en las clínicas. Pienso que es un tema muy sensible, que debemos de ser muy humanos, no presionar a las personas ni revictimizarlas, porque justamente solo la víctima sabe lo que está viviendo y sabe en qué momento y cómo procesa el trauma y en qué momento va a solicitar la ayuda. Muchas veces lo que las personas necesitan es solo que las escuchen sin presión para buscar la ayuda o denunciar. Siempre debemos de buscar un espacio seguro, privado, sin interrupciones. Ya muchas veces también hemos hablado sobre el tema de la disponibilidad del personal de salud. No siempre vamos a tener especialistas en salud mental, pero como personal de salud, de enfermería, trabajo social, médicos, podemos adquirir las competencias para brindar esta primera ayuda psicológica a las personas. Y como decía la maestra Viridiana, es importante escuchar sin juzgar, validar las emociones de las personas, y no siempre respetar el ritmo y los tiempos de cada persona que está viviendo la violencia. También, como nos preguntaban hace un momento, pues es importante brindar la información sin imponer decisiones, dar las líneas de ayuda, donde estar informados en la zona en donde trabajamos, qué lugares sirven como refugios o brindan asesoría legal para las personas que son víctimas de violencia. Entonces, eso es como algunos de los consejos que podemos ir dándole a las personas que han tratado casos de violencia. También nos preguntan, maestra Viridiana, cuáles son los errores más comunes que se cometen al abordar a las víctimas de violencia y cómo podemos evitar esos errores. También me parece muy buena pregunta. Yo creo que los errores más comunes son humanos, ¿no? Empecé hablando de personas. Y las personas tenemos cognición, tenemos emociones y somos sociales. Y lo que yo veo, percibo, considero es que
los errores más comunes son humanos. Los errores más comunes y más frecuentes que cometemos los hacemos bien intencionados, ¿no? Pero en esta buena intención, desde mis ideas preconcebidas, solemos juzgar, ¿no? Resumiría el error más común en juzgar, prejuzgar, y estos prejuicios pues no me permiten escuchar la necesidad específica de la persona a la que estoy atendiendo, escuchando o acompañando. Gracias, maestra. También tenemos la transmisión simultánea con las redes de CONASAMA y nos comenta Crisol Carrillo, la forma de crianza contribuye a que se siga generando violencia. Por ello, el concientizar desde el hogar a la inclusión, a la igualdad, respeto y el valor de igualdad entre los seres humanos es primordial. Correcto, Crisol. Totalmente de acuerdo contigo. En YouTube también tenemos varios comentarios. May Sánchez nos dice, muchas gracias. En Michoacán se ha dado mucho que cuando las mujeres acuden a denunciar, si presentan lesiones menores, les dicen que no procede su denuncia. Mabel Hernández, muchas felicidades, excelente ponencia. Gracias por compartir tantos conocimientos, los cuales nos ayudan a tener más amplio panorama de cómo detectar la violencia. Nato Ochoa, centros de salud, hospitales, tenemos protocolos para la atención a las mujeres con violencia. María Isabel, excelente ponencia. Pati Yue nos dice, en la escuela donde en algunas escuelas los maestros gritan, humillan o los acusan por cosas que ya se han hablado con los directores, y muchas veces los niños, niñas ya no quieren acudir a las escuelas por el tema de bullying. Inato Ochoa nos dice, lo triste es que luego los pacientes ya no quieren denunciar por cómo son tratadas. A la hora de hacer las denuncias, son revictimizadas, entre otras situaciones. Y también, Mabel, los estereotipos son incluidos desde el núcleo familiar. Esos son los comentarios que tenemos en YouTube. Muchas gracias, maestra. Sí, justo eso, ¿no? El detalle es que de fondo tenemos los estereotipos. El detalle es que de fondo la violencia, los accidentes como una de las principales causas de muerte de los hombres en México, de fondo están estas creencias, ideas, representaciones sobre que las personas tenemos diferente categoría de valor. Yo diría que algo que podemos hacer todas y todos es revisar esos estereotipos, ¿no? Es revisar cómo me criaron, es revisar cómo estoy entendiendo el ser hombre o mujer, ¿no? Porque lo cierto es que, como bien decía la Auditoría Superior de la Federación, pues no hemos alcanzado esta igualdad sustantiva porque no hemos entendido que somos personas y que las personas, independientemente de las características que tengan, tienen el mismo nivel de valor y en consecuencia los mismos derechos jurídicos que nos provee el Estado en el que nos desarrollamos. Gracias, maestra. Nos dice Carmen, excelente ponencia, gracias por todo lo transmitido. Qué pena que en este siglo seguimos con mucha violencia y que viene desde el hogar principalmente y el abuso en las escuelas. Me parece que esos son todos los comentarios que tenemos hasta ahora. Son muchos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones. Entonces, Cristina, Alejandra, no sé si ustedes quieran agregar algún otro mensaje antes de pasar a las conclusiones de esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Cano. Pues no, nada, coincidiendo con todos los comentarios que han expresado los participantes, también los que están atendiendo vía redes sociales, pues coincidimos con que la información que la maestra Viridiana nos compartió es de suma utilidad. Es lamentable que al día de hoy sigamos con temas como de roles de género muy, muy acentuados,
el tema del estigma, de la discriminación. Entonces, agradecer nada más muchísimo a la maestra Viridiana, a la Secretaría de la Defensa, con quien tenemos una colaboración pues muy buena, que nos hemos integrado en, en toda esta colaboración sectorial, y pues también a ustedes en el IMSS Bienestar. Pues sería todo por nuestra parte. Reiteramos un agradecimiento por parte de nuestro comisionado, el maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, y de la doctora Ledesma. Muchísimas gracias, doctora. Por parte de la Coordinación de Programas Preventivos, agradecerle muchísimo, maestra Viridiana. Ya saludos también a todos en CONASAMA, maestra Ale Rubio, doctora Cano también por la gestión y por todo esta organización, a la coordinación de ay, se me fue, de enseñanza, no, de educación e investigación. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy enriquecedor escucharla, maestra Viri, eh, todo el contexto para saber nosotros cómo y desde dónde partir, tenemos que conocer absolutamente todas las bases y también todo el contexto en el que nos podemos estar desenvolviendo, pero también el contexto en el que las personas pueden estarse pues viviendo, ¿no? Entonces, el reconocimiento pleno de que somos seres biopsicosociales, como usted desde el principio lo dejó clarísimo y lo explicó muy bonito, creo que también es parte de reconocernos a nosotros mismos, ¿no? E ir partiendo desde ahí. Reconocer que no estamos tratando enfermedades, no estamos tratando trastornos, estamos tratando personas con personas que se desenvuelven en estos contextos. Y también algo que nos ha quedado también muy claro es que hemos estado al frente con los jinetes del apocalipsis, ¿no? Les decimos nosotros desde salud mental, que es depresión, ansiedad, consumo de sustancias, violencia, ¿no? Que la podemos referir entre los principales. Y el quinto, que casi siempre está relacionado, que puede culminar en cualquiera de las cuatro previas, que es el comportamiento suicida. Y todo esto es una relación muy íntima, ¿no? Lo mencionó usted en esta diapositiva en donde hacemos este match con accidentes como principal causa de muertes en jóvenes, por ejemplo, ¿no? Determinadas edades, cómo respondemos nosotros como seres humanos agresivamente ante el miedo, o sea, muchas situaciones que nos dan los por qué de pronto tenemos ciertas situaciones fuera de una consulta incluso. Entonces, muchísimas gracias, maestra Viri, por llevarnos así de la mano. Muchísimas gracias a sus autoridades que han permitido que el día de hoy estuviera aquí compartiendo toda la experiencia y todo el conocimiento. Y bueno, a todos los que están haciendo posible, principalmente a la gente que nos está viendo en estos momentos y que han estado muy participativos. Pues a nombre de la coordinación del maestro Nemer, Naime, pues muchísimas, muchísimas gracias y esperamos que pues seguir participando en conjunto. Maestra doctora Cano, adelante, es cuanto. Muchas gracias a ambas. No sé si a la maestra Viviana igual le gustaría dar un mensaje antes de cerrar con la sesión del día de hoy. A las personas que nos están preguntando en redes sociales sobre el registro, en un momento más les explico acerca de la plataforma y sobre la oferta educativa, pero maestra Viviana, le cedo el micrófono para cerrar con la sesión. Muchas gracias. Únicamente agradecer que nos hayan invitado a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, que nos consideren para participar en estas actividades que son prioritarias también dentro de mi institución. Les agradecemos mucho la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por haber estado en la sesión del día de hoy. Ojalá pueda volver a estar con nosotros. Tenemos muchos seminarios que se gestionan desde la Coordinación de Educación e Investigación, y entonces igual ya tenemos sus datos. Ojalá sí pueda volver a estar porque tuvimos mucha audiencia el día de hoy. A las personas que nos preguntan sobre el tema del registro, les voy a compartir rápidamente pantalla. Les recuerdo que no existe una lista de asistencia, solo deben de
contar con una cuenta en CIESAVI. ¿Me pueden confirmar si ya se ve mi pantalla, si están viendo la plataforma? Ok. Entonces, solo deben de iniciar sesión. Si ustedes todavía no tienen una cuenta, solo deben de crearla por una única ocasión. Ponen su correo, su contraseña. Aquí les van a aparecer sus datos personales, datos laborales. Es importante que actualicen sus datos laborales porque con esta información nosotros llevamos como el control estadístico de la capacitación a nivel nacional. Entonces, cuando ingresen a la plataforma, ustedes van a ver así la oferta educativa. Justamente se acaba de actualizar la imagen, el diseño de la plataforma. Está un poco diferente la disposición, pero siguen teniendo el mismo contenido. Entonces van a encontrar todas estas categorías de cursos. Están los cursos presenciales, los seminarios y los cursos virtuales. Los cursos presenciales generalmente son solo las evaluaciones de cursos que se han dado de manera presencial y aquí generalmente les va a pedir una contraseña, entonces estos no están abiertos para todas las personas, solamente para los que se diseñó la capacitación presencial. Pero en el caso de los seminarios, son 15 seminarios que se encuentran disponibles en CIESAVI. En este caso, en el seminario de salud mental, tenemos aproximadamente 80 sesiones que están disponibles. El seminario se lanzó desde el año 2023, entonces ahí van a poder encontrar todas las sesiones que se han realizado. Y también les invitamos a revisar toda la oferta educativa que está disponible en la plataforma. Habían personas pidiéndonos ahorita en redes sociales cursos sobre liderazgo. Sí tenemos disponibles, pero estos generalmente los van a encontrar en el seminario de atención primaria de salud y más bienestar o en el seminario de gestión directiva. Entonces, les invitamos a revisar toda la oferta educativa con relación a lo que les mencionaba la doctora Cristina. En el caso específico de salud mental, tenemos el curso de MHGAP, tenemos cursos sobre prevención de suicidio, prevención de consumo de sustancias o el consumo de sustancias desde el enfoque de control de riesgos. Entonces, esto es más o menos lo que tenemos disponible en CIESAVI. Entonces, les invitamos a revisar la oferta educativa y a seguirnos en redes sociales para que puedan ver las sesiones que estamos lanzando de manera constante. En el caso de salud mental, también nos preguntaban cada cuándo se emite. Es el segundo miércoles de cada mes. Entonces, es de 4 a 6 de la tarde y todas las sesiones se realizan en coordinación con la CONASAMA y en colaboración con INSE, ISTE y en este caso participó la SEDENA. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que pasen buena tarde. Nos vemos. Gracias, Cris. Gracias, Ale. Maestra Viviana. Nos vemos. Bye.